Buenas noches compañeros, mi nombre es Luis Felipe Tengarife Ocampo y en el día de hoy les tengo la siguiente ponencia de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a solucionar el calentamiento global. Bueno, como para dar un contexto general en las discusiones que se han tenido con anterioridad, diferentes instituciones, estados, entidades privadas, siempre quedamos otras en la discusión del cambio climático, pero pocos realmente entienden qué es el cambio climático. Para dar hincapié a esto, tenemos que entender qué es el calentamiento global y qué son los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Bueno, siendo estos como tal dos factores dependientes una de la otra, tal como se evidencia en la pantalla, una es dependiente del otro, es decir, cuando los gases de efecto invernadero, que lo que hacen es la acumulación de gases de esto en la atmósfera, hace que no puedan salir generando la elevación de la temperatura que viene siendo el calentamiento global del efecto invernadero, ¿cierto? Cuando se eleva la temperatura provocando diferentes desastres naturales, ¿cierto? Acidificación de mares, también digamos que la muerte de arrecifes de coral, afectación entre diferentes flora y fauna. Bueno, dicho esto, pasamos en cómo las soluciones tecnológicas pueden combatir y contrarrestar los efectos adversos del calentamiento global. Bueno, pero esto también nos hace atribuir a esta pregunta si la tecnología y nuestro desarrollo han sido los responsables para acelerar el cambio climático, porque esta no puede contribuir a mitigarlo y a salvarnos de un final tan caótico como nos venden en los diferentes medios de comunicación. Bueno, para mediante la indagación que tuve en diferentes sitios web y en diferentes bases de datos, encontré muchas tecnologías como paneles solares, otras soluciones tecnológicas que quizás se pueden aplicar en diferentes países, pero quise enfocarlo en el contexto colombiano, pero principalmente atribuido a dos problemas que son muy frecuentes, que es el tema de los rellenos sanitarios. Como bien saben, los rellenos sanitarios son sitios de disposición final donde se depositan todos los residuos generados de los diferentes cascos urbanos y rurales. En esto como tal se produce una serie de descomposición de residuos orgánicos, que es decir, comida, cosas de verdurería, etcétera, que mediante un proceso de descomposición anaerobia empiezan a generar diferentes gases, ¿cierto? Lo que es azufre, metano, dióxido de carbono. Esto contribuyendo a los gases de efecto invernadero, porque son fuentes fijas donde se producen diariamente este tipo de gases. Para eso, investigué una tecnología que se llama un biolavador, ¿cierto? Que a diferencia de muchas tecnologías, esta se compone de un tratamiento biológico, el cual pues, se realiza mediante dos factores principales. La primera, toda la contaminación emitida, o sea, todos los gases emitidos en el relleno son absorbidos mediante una base de absorción. Es decir, un equipo que se caracteriza por tener un contacto líquido con el gas, con la finalidad pues, de remover toda esa fase estado gaseoso a líquida. Esta corriente pues, luego es tratada en un reactor de lodos donde hay un tanque, como lo pueden ver en pantalla, de nutrientes y microorganismos, permitiendo así la metabolización de esta corriente líquida contaminada. ¿Cierto? Sé que puede parecer algo complejo, pero es una muy buena tecnología para sitios de disposición final en Colombia. Bueno, por otro lado, la otra problemática identificada es la agricultura. El problema del derroche de agua en los cultivos colombianos es una cosa drástica y caótica. La agricultura consume alrededor del 70% de agua dulce disponible en el mundo y en Colombia es mucho más por las cosas ineficientes de potabilización de agua, la tubería, la parte hidráulica y todo eso. Pero esto está cambiando ahora en día con una tecnología muy interesante que es el sistema de riego inteligente. Mediante aplicaciones podemos controlar el tipo y la cantidad de agua, pues no el tipo, perdón, la cantidad de agua en metros cúbicos de nuestros cultivos, incluso cada cuánto se tienen que regar o hidratar mediante el recurso hídrico que es tan importante. Y toda esta red, mediante una inteligencia artificial, optimiza todos estos procesos, siendo supremamente racionales con el recurso hídrico y permitiendo que nuestro cultivo sea totalmente sostenible con el medio ambiente. Bueno, como conclusión final, tenemos que si bien la tecnología y la ciencia son insumos indispensables para mitigar, adaptar y controlar los efectos adversos al calentamiento global, no podemos dejar a un lado el diálogo de saberes de las comunidades locales, técnicas y campesinas, dado que estos tienen diferentes estrategias y soluciones que nos permiten adaptarnos mejor al cambio climático. Es decir, ellos tienen diferentes semillas de diferentes, por ejemplo, yuca, papa, que pueden cultivarse a diferentes épocas del año dependiendo el clima, la época, teniendo una soberanía alimentaria y sostenible en sus cultivos. Muchas gracias.